Vale, primero apuntas, flexionas el brazo y lanzas. Apunto, flexiono el brazo y lanzo. Ujú. Vale. Buenas tardes, chicas. ¡Oye! Cuidado, que mis ojos no crecen en los árboles. Bueno, depende de cómo lo mires. ¿Sketch? No, si quieres soy Snoopy. Anda y vete a tomar por... Oye, pero ¿a qué viene el disfraz de zombie? ¿No es obvio? Estamos en mes de Halloween. Have a holly jolly Christmas. Y como buen mes de Halloween, vosotras también deberíais llevar vuestros propios disfraces. Sí, lo que digas. ¿A que no sabes qué vídeo tuyo ha cumplido un año? ¿Ese que cancelé hablando sobre qué opino de las tostadoras? Las tostadoras molan un huevo. ¿Siempre has tenido eso ahí guardado? Me estresé cuando la que compré para ese vídeo vino con enchufe americano. Y eso que la hicieron en Hong Kong. No, tu otro vídeo. ¡Anda, coño! El de Parapa de Rapper. ¿Tanto ha pasado ya? Bueno, ¿y qué quieres que haga yo? Recuerda lo que prometiste, mamón. El chiste del vídeo sobre el anime de Parapa de Rapper murió hace un buen tiempo. Y ni siquiera era verdad el que todo el mundo quería verlo. ¿Y cuánta gente te ha pedido ese vídeo, Como 2 o 3 personas. Y si te lo pidiera Ruby, ¿cuántas personas serían? Oye, pero a mí no me metas, que lo que haga este me la pela. Pues como 2 o 3 personas. Trae pa' acá. Que es mi móvil. Pues claro, leñe. También prometí hablar de otra cosa. Míralo ahí. Todo por no hablar del anime de Parapa, ¿eh? Pintura exclusiva para todo menos piel humana. El contacto con la piel humana puede ocasionar todo tipo de enfermedades de transmisión sexual. Bueno, no es como si eso me fuera a perjudicar con cómo me va en la vida. También provoca diarrea. Eso sí que me preocupa más. Bienvenidos, damas y caballeros, a Lápiz y Papel con Sketch, vuestro programa favorito desde que puse papeleras de reciclaje en el estudio. Soy daltónica. Entonces habrá que descartar eso de amar el mundo. Juegos de ritmo. Ya sabéis lo que me encantan. Creo que ya lo habré contado una y ahora otra vez. Y ya sabéis que PlayStation es de esas empresas que le dan mucho por culo a sus IPs. ¡Robotín! ¡Ay, pero qué poco te queda a ti, pequeñajo! Esté equivocado o no, fijo que algo le sale mal. Me da muchísima pena que PlayStation dejara de tener exclusivos que apuntaran a tener una identidad visual propia. No es por quitarle mérito a títulos como God of War Ragnarok o The Last of Us, pero es solo que... ahora lo que triunfa en el mundillo parece ser qué tan bien se le notan los granos del culo a Kratos y cuántas horas de cinemática puedes tener. De nuevo, no es malo, cada uno disfruta su hobby como más le apetezca. Pero creo que donde más se suele notar esta etapa de experimentación y visuales bizarras caen justo en la PlayStation 1. Y creo que uno de esos juegos más curiosos con sus gráficos fue claramente... ¡Ridge Racer Type 4! Esas visuales tan espectaculares, esa música tan pegadiza, esa protagonista tan bonita que resultaba ser un tío afeitado. Vale, hablo de Parapa de Rapper. Lo del tío afeitado es verdad, está en Google. No tengo nada nuevo que decir respecto a este juego. Ya tenéis un vídeo de hace un año, donde sin darme cuenta estiré Parapa 2 a 16 novenos porque soy un puto imbécil. ¿Tienes algo que decir al respecto, Sketch del año pasado? Tío, respeta, que yo solo trabajo aquí. Sí, eso es lo que dicen todos, Panoli. Y sé que sigo debiendo un vídeo sobre el anime, pero es que me da tanta pereza. Así que hablemos de la franquicia hermana. Viv Ribbon, otro juego de ritmo desarrollado por Nana Onsha, la misma gente de Parapa de Rapper, vamos. Este juego es muy curioso. Ya estáis viendo que sus gráficos son bastante minimalistas, cosa que no veas como me encanta. Pero antes de entrar en el juego como tal, quiero hablar de su desarrollo porque mira que es curioso. Poco después de terminar el desarrollo de Parapa de Rapper, la empresa fabricante de vehículos Mercedes-Benz contactaría con Nana Onsha para promocionar su próximo clase A de ese entonces.
Joder, sí que fue curioso el desarrollo. No se sabe mucho de este prototipo. Lo único rescatado fue una sola imagen sacada de una de las revistas de Retro Gamer, mostrando un juego completamente distinto a lo que acabó siendo Vib Ribbon. Parece que ibas a poder controlar un coche viajando a través de lo que parecen ser los anillos de Saturno. Oh, es como cuando en Sonic Colors vas a Asteroid Coaster y... Al final, el contrato con Mercedes-Benz acabaría siendo tirado a la basura porque dicho clase A fallaría el Moose Test, o la prueba de la maniobra evasiva. Para los que no lo sepan, dicha prueba sirve para comprobar qué tan bien puede un vehículo evadir un obstáculo que salga de manera repentina en la carretera. Ya habéis aprendido algo hoy. Con Mercedes-Benz fuera, Nana Onsha decidió seguir adelante con el juego como un proyecto 100% original. El equipo constaba de 11 personas, en el que en ellas se encontraba el fundador de la empresa, Masaya Matsuura, quien también fue el diseñador y compositor de toda la saga de Parappa the Rapper. Incluso después de todo esto, el desarrollo seguía sin ser favorable. Matsuura tenía muchas dificultades, ya que sentía que todos los niveles se sentían muy similares al capturar solo las frecuencias del bajo y la batería, junto a que no encontraba manera de que la música y el nivel se mantuvieran sincronizados. Con toda esa frustración, Matsuura acabó deteniendo el desarrollo después de 1 año y medio de trabajo. Casi lo perdíamos todo hasta que, como un ángel caído del cielo, un desarrollador logró comprender el cómo analizar el audio de los CDs usando el hardware de la propia PlayStation. Esto ayudaría a una característica del juego final que dejaré para más tarde. Vib Ribbon acabaría saliendo a la venta el 9 de diciembre de 1999 en Japón, para luego ser traído a Europa el 30 de agosto del 2000. América se saltó este título. El juego lo protagoniza esta adorable conejita con un diseño bastante peculiar llamada Vibri. Menciono lo del diseño bastante peculiar porque hay una considerable cantidad de gente ahí afuera que, por alguna razón, se la quieren follar. Lo curioso de Vibri es su manera de hablar. En un principio pensaba que eran soniditos al azar, pero en realidad tiene una voz generada por un síntesis de habla. A ver, con la rara calidad de sonido y que ella solo habla japonés, normal que no me diera cuenta hasta que dijo options. Si no sabéis a lo que me refiero con un síntesis de habla, pensad en personajes como Hatsune Miku, que cantan mediante Vocaloid, un sintetizador de voz. El de Vibri, para ser más específicos, usa uno creado por la operadora de telefonía NTT Docomo, aunque a veces cuando dice números o simplemente no canta, se escucha de baja calidad. Cómo se nota que es de su época. Los niveles de Vib Ribbon constan de una literal línea recta que va alterándose en distintas formas mediante las frecuencias de sonido de la canción que esté sonando en ese momento. Lo que hace el juego es analizar la música con 8 segundos de antelación y crea obstáculos autogenerados dependiendo de cómo sean las frecuencias de sonido. El juego tiene una breve cinemática muy animada que te enseña cómo jugar y qué botones tienes que presionar en cada momento, siendo el L1, R1, X y abajo. Pero resulta que a veces estos obstáculos se pueden mezclar y vas a tener que presionar 2 botones a la vez, cosa que a mí se me da horrible. Si aciertas varias veces seguidas, Vibri se transformará en Super Vibri, que es como Vibri normal, pero Super, que lleva una corona y una capa, además de dar el doble de puntos hasta que pierdas la transformación con un solo golpe. Si en su lugar la cagas demasiadas veces, los vectores se volverán más y más temblorosos, cosa que me marea demasiado. Y no solo eso, Vibri también se verá afectada transformándose en una rana y de ahí en un gusano. Si todavía sigues cagándola en forma de gusano, game over, campeón. Con animaciones distintas de Vibri donde se enfada, entrena o llora en el suelo. Literalmente yo cada día de mi vida, amiga. Ya que hemos hablado de los niveles, hay que hablar de la música. El soundtrack del juego fue compuesto por la banda de J-pop Love and Peace. Matsuura dio instrucciones para que las canciones pegaran con el mundo que estaban creando, pero sin que haga a los jugadores pensar que había un estilo de música específico asociado a Vib Ribbon. Por eso, hay alguna que otra canción que puede dar un poquito de mal rollo. Mientras que otras suenan a que podrían ser de Jet Set Radio o de WarioWare
o directamente son temazos. Aún así, lograron hacer que se sintieran propias de este mundo monocromático. Porque si todavía no te has fijado, Bibby Ribbon presenta un apartado visual muy simplón, constando de vectores que podría hacer yo mismo en SketchUp como en 40 minutos. Es que... ¡Qué graciosa! Como decía, los gráficos minimalistas de alambre que presenta Bibby Ribbon se deben por dos justas razones. La primera era el amor que tenía Matsura por los primitivos gráficos de ordenadores antiguos, similares a los que tenían aquellos juegos como la recreativa de Star Wars del 83. Y la otra razón era porque necesitaban que los requerimientos sean los más bajos posibles para que se pueda jugar sin que la memoria de la PlayStation explote. ¿Y por qué digo eso? Porque lo que hace especial a Bibby Ribbon es que se carga a sí mismo en la memoria RAM de la consola para que puedas cambiar el disco y meter cualquier CD de música y hacer niveles con cualquiera de las canciones que tú quieras. No tengo una Play 1, solo la 2, y ni de coña me voy a gastar 150 pavos en Wallapop en este juego, ¿sabes? Así que hay que agradecer a que puedo hacer esto en emulación. Rompiendo un poco el personaje, los únicos discos de música que tengo, o bueno, CDs, son Gorillaz, Demon Days y Plastic Beach. Y junto a ellos tengo el soundtrack de la peli de South Park. Eso es tema para otro día y no quiero saber por qué tengo esto. Básicamente, estos fueron los únicos 3 discos que usé a la hora de probar la función de Bibby Ribbon en el emulador y todo eso, y pues grabar material. También tengo Persona 4 y Danganronpa Decadence, pero esos estaban en su cajita y no me apetecía sacarlos. En fin, mirad el vídeo. Con Gorillaz, tanto Demon Days como Plastic Beach funcionaban de puta madre, aunque... ¡Joder! ¿Qué tipo de dificultad es esta? Por otra parte, el disco de South Park. Ya, no sé por qué pasa esto. Pero coño, que funciona. E incluso puedes usar cualquier audio sin necesidad de un CD. Te diría incluso que puedes usar el audio de este vídeo para hacer un nivel custom. La cosa es que no sé por qué harías eso. A ver, chicas, ¿vosotras tenéis algo por ahí que podamos usar? Pues... tengo la bala que me estirparon hace unos meses, una marioneta rara, tazos del Pato Lucas y mi hipoteca del banco. Yo tengo el envoltorio de un huevo Kinder, un despertador de los Simpsons y... ¡anda! ¡Mi copia de Sonic Adventure! Ah, no, es la 5ª temporada de la que se avecina en DVD. ¿Esto te sirve? ¿Guardáis vuestras cosas en mis sofás? ¿Ves siquiera un solo cajón aquí? ¿Y tú siempre has tenido tantas líneas? ¡Qué rajo! La recepción de Bibby Ribbon fue bastante buena. Un 94 por GameFan y un 7 de 10 por GameSpot y las revistas de PlayStation de Reino Unido y Australia. Todos apreciaban esos gráficos minimalistas y ese soundtrack tan ambiguo. El único problema aquí fue su lanzamiento en América, porque no hubo. Y ahora sí, ¿queréis saber por qué? Acercaos. Sony América no quiso. ¡Simplemente no quisieron! De hecho, los fans americanos intentaron hacer campañas para poder jugarlo. Campañas que el propio Matsura apoyaba. Tristemente no llegó a nada, pero estaba bien intentarlo. Apartando todo eso, la única queja que hubo con el juego como tal fue que era asquerosamente difícil. Y, a ver, hasta cierto punto lo entiendo. No pude hacer ni 20 segundos de una canción de Gorillaz porque... ¡Joder, que yo nací en Europa! ¡No soy de esos asiáticos que juegan al New Super Mario Bros. Wii y hacen... ese tipo de cosas! Bibby Ribbon vendió unas 100.000 copias en su primera semana en Japón. Para la época, quiero creer que son buenos números. Antes de continuar, puedo hablar de 3 promociones que tuvo el juego después de su lanzamiento, que curiosamente todos llegaron a ser, o son, los media. El primero fue un disco musical con temática de Navidad que salió más o menos a la vez que el propio juego. Este fue lanzado por Tsutaya, una cadena de tiendas de alquiler de películas y libros en Japón. El disco no es realmente la gran cosa. Aparte de verse bonito con sus colorcitos y dibujitos, solo tiene una canción. Y ni siquiera es original. Es solo un cover de Oh Christmas Tree sin vocales. Cambiando de tema, alrededor de esta época, Bibby apareció en el evento Music Countdown 20. Estos eran una serie de programas organizados por la cadena de televisión japonés Music, conocida actualmente como Music On TV. El propósito de aquella edición era presentar 100 canciones una tras otra.
Se cree que Vibri presentó las 80 primeras canciones para luego ser reemplazada con otros 2 presentadores que no vienen al caso. Solo existen 2 imágenes para este evento y testimonios de la gente que lo vio en televisión. Desafortunadamente no se ha encontrado nada más al respecto hasta la fecha en la que escribo este guión, quedándose completamente perdido. Y el tercero fue un libro de arte. Su nombre es Vibri Hon y fue lanzado de manera exclusiva en Japón alrededor del año 2000. Curiosamente, se nota bastante que esto está más enfocado a niños que a ser una pieza de coleccionista como los libros de arte de otros juegos actuales, incluso teniendo su propia trama. Dicha trama nos cuenta cómo Vibri se adentra en distintas aventuras para resolver personajes y conocer problemas. Oye, ¿quién me ha jodido el guión? No quiero enrollarme mucho porque son más de 80 páginas y tampoco es plan de analizarlo una por una. No quiero tener un tercer episodio de media hora. Digo eso ahora, pero joder, mira que no me ha salido nada bien hoy. Vamos a mirar unas de reojos. Vibri con su primo, ok. Vestida como policía, qué adorable. No entendido italiano, me pasa. Yendo a Francia, mi más sentido pésame. O sintiéndose ofendida por la figura de un conejo con un buen par de... razones. Quizás me he equivocado con lo de que estaba enfocado para niños. Y ya para dejar esto de lado de una maldita vez, un detalle que me fascina demasiado de este libro es que también venía con unas gafas 3D. ¿Y por qué? Porque en todas sus páginas hay 2 animaciones flipbook que puedes ver con dichas gafas. Un detalle simple, pero a su vez muy bonito. Con un gran éxito, creo, obviamente había potencial para una franquicia. Pero supongo que no fue lo suficiente. Ya que Vibri Hon, el juego que acabo de reseñar, no sé si te acuerdas, fue el único juego de los que voy a hablar hoy que salió de Japón. Y viendo el siguiente, creo que entiendo por qué. Recordad de que tengo redes sociales, por si a alguien le interesa. Y aquí un dato curioso. Los huesos de los tiburones están compuestos de cartílago, un material muy flexible y ligero que les ayuda a ser depredadores increíblemente rápidos y ágiles en el agua. ¡Qué cosas! Mojib Hon. Este juego, más que una secuela o algo así, es un spin-off del juego original. Este salió, como ya he dicho antes, solo en Japón el 20 de noviembre de 2003 para PlayStation 2, donde Matsura volvía a ser director. Originalmente se había planeado como una especie de Vibri Hon 2, hasta que fue mostrado por primera vez en la Game Developers Conference de 2002. En vez de Vibri, en esta ocasión tenemos a Mojibri, cuyo nombre me parece más fácil de pronunciar. Un personaje dibujado en un trozo de papel. ¡Qué copiota! El sueño de Mojibri es algún día llegar a ser un gran rapero. Si es que este bicho tiene 0 originalidad. No solo le tenemos a él, sino que más adelante en el juego se le unen 2 amiguitos. Mojiko, una chica con pinta de payaso, y Osorezan 1999, un robot cuyo nombre podría ser referencia al año de lanzamiento de Vibri Hon. Y si os habíais acostumbrado a los simples gráficos de aquel título, aquí... Dios mío, me encanta este apartado visual. Esta vez se centra en el estilo Sumi-e, técnica de dibujo japonesa enfocada en el uso de tinta negra para crear figuras monocromáticas, y que también usaron otros juegos como Okami. Esto también influye al gameplay. En vez de tener que ir esquivando obstáculos a ritmo de la música, tú escribes la letra de un montón de canciones distintas. Y ya con eso os hacéis la idea de por qué se quedó en Japón. La letra la tenías que ir escribiendo en la caligrafía kana, incomprensible para el jugador occidental. De todas formas, todas las canciones estaban en japonés, a diferencia del juego anterior, así que vete a saber tú. Y como los menús y tutoriales también estaban en idioma Super Saiyan Fase 3000, apenas me he enterado yo de algo. Da gracias que he podido siquiera entrar a un nivel. Igualmente los controles esta vez son más sencillos, necesitando solo usar el stick derecho del mando de PlayStation 2. Es simple, pero eso no cambia que, por alguna razón, sea un puto imbécil que no sabe jugar. Volviendo a hablar de los personajes, cada uno tiene su propia caligrafía y transformaciones al fallar. Mojibri pasará desde una calabaza a un melocotón, Mojiko de un panda a un kappa, criatura de la mitología japonesa para el que no lo sepa, y Osorezan de un microondas con sombrero a un ovni. Esta vez todas las canciones son de rap que los propios personajes del juego van escribiendo y cantando.
Dichas canciones fueron, una vez más, compuestas por Love and Peace y escritas por el rapero y novelista Seiko Ito. Si recordáis bien, en Viv Ribbon podías usar tus propios CDs, ¿no? Pues aquí es una historia mucho más curiosa. Resulta que puedes escribir tu propia letra. Una mecánica muy curiosa, si tan solo supiera navegar por los menús para hacerlo. Lo siento, mi ama, yo que nací español. Voy a ver los toros y a bailar flamenco con la moza. Ole, ole. ¿Cuánto tiempo le das para que esa imitación se vuelva ofensiva? A mí ya me ofende lo mala que ha sido, si te soy honesta. Vale, cerremos este episodio con el último juego. Viv Ripple. Espero haber dicho eso bien. Siendo directo, este es el juego que menos gustó a la crítica por lo muy diferente que fue, dejando de ser completamente de ritmo y perdiendo mucho el estilo característico como los dos títulos anteriores. Pero eso no quita que se haya vuelto mi favorito de los tres. Viv Ripple salió, una vez más, de manera exclusiva en Japón el 27 de mayo de 2004. A diferencia de Moji Ribbon, aquí sé guiarme mejor por los menús porque, joder, de verdad, perdón por no saber qué hacer aquí. Este juego es, según muchas personas, una secuela de Viv Ribbon porque volvemos a ver a Vibri, quien ahora tiene un aspecto algo cambiado, pasando a tener un brillo rosita en vez del blanco simplón al que estamos acostumbrados. Pero bien, si dejó de ser de ritmo, ¿de qué va ahora Viv Ripple? Este juego pone a Vibri en varias fotografías de distintas cosas para utilizarlas como trampolín. Joder, sí que lo han cambiado. Si se quedara en eso sería un juego Flash, pero ahí no termina la cosa ni de cerca. El propósito de por qué Vibri salta sobre fotos es para rescatar a estos bichines pixel art conocidos como los personajes PETA. No, esos no. Coño, los petacetas tampoco. ¡Colega, eso es un fresquito! Los personajes PETA son, como ya he dicho, criaturas en pixel art que representan varios objetos de la vida real como animales, comida u objetos inanimados. Cuando rescatas a uno, Vibri dirá el nombre de dicho objeto. Mientras que a su vez tiene que evitar unas criaturas llamadas Bunchies. ¿Ok? Unos bichejos que tienen formas de literales ñordos que se acercan a ti en los niveles. Si Vibri entra en contacto con ellos, volverá a transformarse en rana y serpiente. Además de que también vuelve la transformación de Super Vibri, dejándote ver dónde están ocultos los personajes PETA. Y hablando de Vibri, la verdad es que la encuentro muchísimo más adorable aquí. Si es que se nota que se lo está pasando de puta madre. Y mira su tambor. Ahora entiendo por qué hay gente que se la quiere tirar. ¿Qué? No sé por qué hay tanto tambor en este juego. Lo digo por las pantallas de resultados, los menús, los efectos de sonido y la banda sonora, con la que no contaron con Love and Peace esta vez. Mi teoría para esta rara decisión es que es el instrumento con el mayor parentesco a un trampolín, porque los tambores son redondos y planos, y puedes saltar sobre ellos si es que eres un pitufo. En fin, aquí llega la pregunta que seguramente todos os estáis haciendo ahora mismo. Si Viv Ribbon genera automáticamente niveles con cualquier CD de música y Moji Ribbon te deja escribir tus propios raps, ¿qué tiene Viv Ripple? Pues esta vez puedes importar tus propias fotos para que Vibri pueda rebotar sobre ellas mediante los puertos USB de la PlayStation 2. A ver, sí sé que suena aburrido a primera vista, pero ¡imaginad las posibilidades! O eso diría si siquiera pudiera probarlo. No sé por qué, pero siempre que intentaba meter las imágenes a la memory card del emulador, este crasheaba al instante y se rompía completamente hasta el punto de que no podía ni abrir la configuración. Hubiera podido poner o dibujos míos o los desagradables tweets de Daniela. Ojalá te mueras mañana. Algo me dice que esta puya iba a ir a otra persona. Siendo honesto, Viv Ripple ha sido el que más tiempo me ha tenido enganchado. Ahora mismo me apetece volver al juego y ponerme a hacer el cabra sobre la foto del perrete con la pelota de fútbol. Es una pena lo del emulador, pero bueno, con esto termina todo lo que tengo que decir sobre esta franquicia. ¡Mentira! Curiosamente, se llegaron a planear 2 ports para teléfonos. Desafortunadamente, estos 2 ports nunca llegaron a nada. Habrá que guardar esta cosa. En noviembre del año 2000, Matsura solicitó una patente para un concepto de un port de Viv Ribbon en la pantalla de un teléfono con rueda. En dicha patente se encuentran varias imágenes con dicho port.
2 de ellas mostrando el juego en vertical u horizontal, la tercera con las propias transformaciones de Vibri y la cuarta y quinta 2 modos distintos de juego. Por lo que yo veo, uno de los modos te pediría caminar una cierta distancia y el otro pondría a Vibri en una plataforma mientras esquivas varios obstáculos. Esta es la única prueba de la existencia de este port, pero no se sabe si realmente hubo algún progreso o se quedó solo en la idea. Y el segundo port es de Viv Ripple. ¡Exacto! ¡Que te follen, Mojibri, puto mierdecilla! Este sí llegó a lanzarse como parte de una campaña promocional para la versión de sobremesa el 20 de mayo de 2004, una semana antes del lanzamiento del juego original. Fue traído por parte de Duango Corporation, compañía japonesa de telecomunicaciones perteneciente a Kadokawa. Este port es básicamente el mismo juego pero con sus propias limitaciones. Vibri ahora era completamente de color negro y los personajes PETA ni siquiera estaban pixelados. ¡Ni siquiera se pueden ver fotos sobre las que saltar! Desafortunadamente, no existen ni vídeos ni descargas para este port por 2 razones. La primera fue la baja popularidad de Flash, donde se desarrolló el juego, y la segunda razón porque solo estaba disponible en una miserable página. Y así es como termina toda la franquicia de Viv Ribbon. ¡Qué cosas!, ¿no? A partir de este punto queda su referencia en Astro's Playroom, donde uno de los bots camina por la línea y esquiva los obstáculos, y su cameo en Astrobot, siendo uno de los bots más únicos que he visto de ese juego, haciendo un claro guiño a su apariencia formada con vectores y dando una vista low poly muy bonita. En fin, personalmente opino que, a día de hoy, no creo que se pueda hacer nada nuevo con la franquicia aparte de ports. Pero para ser un juego de nicho mucho menos relevante de lo que fue Parappa the Rapper, es increíble la comunidad que tiene. Quitando el puñetero chiste de porno que he hecho como 2 veces, me sigo encontrando a día de hoy nuevos fanarts y animaciones de esta conejita. O hasta ¿un fangame de FNAF? Pero no lo voy a jugar. No me gusta el oso Federico y sus amigos. Y eso marca la edición de esta tarde, damas y caballeros. Pero antes, hay que saludar a los miembros porque anda que no se los debo. Y un gran saludo a los miembros de Sketch a Papel. Y especialmente a Highhill, Muka el Puerco Espinazo, CSM, Rabbit PX, Azrets, Maleficarum, Estoy Oficialmente Castrado y Genesis por ser los Sketch Digital de este mes. Os ha hablado Sketch. Y esto ha sido Lápiz y Papel con Sketch. Buenas noches a todos y... ¡Ah! Chicas, deberíamos abrir nuestro propio negocio de croquetas de jamón. Pues yo tengo hambre ahora mismo, así que me apunto a lo que sea siempre y cuando coma gratis. Muy repentina tu idea, ¿no? Pues sí, y justo cuando somos exitosos y tenemos nuestro futuro y el de nuestros bisnietos asegurados, nos peleamos y abandonamos todo. Ni siquiera me sorprendería el que eso ocurra. Pero cuando tenga 70 años y no pueda ni mear de pie, nos reuniremos y cantaremos una preciosa canción. Algo así como... Juntos otra vez, qué bien. Estar juntos y de nuevo otra vez, qué bien. ¿Un número musical así de gratis? ¿Pero qué hace? Lo que me jode es que tengo el presentimiento de que esta canción ni siquiera nos pertenece. ¿Y qué hacemos? ¿Nos unimos para ver si esta vez podemos cobrar este mes? Pues con todo el tema legal que esto nos supone, mejor dejamos que se coma el solito el marrón. Es verdad, a mí no me gusta la cárcel. No tiene una Wii U. Juntos otra vez, qué bien. Hey, you,